forma parte de un seminario que es más extenso. Pesado porque tiene contenidos que es posible que sea difícil de digerir. Se titula Paralelos en el desenlace de la Iglesia Apostólica y la Iglesia Adventista. El objetivo del estudio es mostrar, hermanos, basados en lo que vamos a leer a continuación del apóstol Pablo, paralelos que son llamativos en la historia de alguna situación, de alguna comunidad, y extraer un mensaje para nuestros días. El apóstol Pablo lo hizo en sus días. Antes de leer el texto del apóstol Pablo, yo invito a que leamos un versículo que esta mañana se leyó, el primero en el sermón, de Mateo capítulo 13, que no llegue a pasar ahora, hermanos. Por eso es importante, no solamente que tengamos oxígeno, que podamos digerir lo que vamos a escuchar, sino, hermanos, luego reflexionar, ¿qué hacemos con esta información? Miremos primeramente el texto del apóstol, del evangelista Mateo, capítulo 13, y luego el apóstol Pablo. 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Recordamos que esto lo vimos en los apóstoles, en los discípulos, que Jesús les decía claramente, recuerda Marcos 8:40. Y luego Lucas 9:44. Haced que penetren bien estas palabras en vuestros oídos. Clarito se lo decía. ¿Cómo iba a ser el desenlace de Jesús? Y aún así, hermanos, ¿qué pasó al final? Hicieron, disculpen la expresión, un verdadero papelón. ¿Sí? Vemos a Mateo sacando el cuchillo, así defendiendo al maestro. Y vemos a los discípulos huyendo, cada cual salve su pellejo. Terrible, hermanos. Jesús se los había advertido. Les habló claramente. Hagan que estas palabras les entren bien en los oídos, y hermanos. Y yo dije, esto nos puede pasar como adventistas, que conocemos las profecías. Y se miró en las diapositivas, hermanos, lo que acontecería con la ley dominical en adelante, tomado del libro Preparación para la Crisis Final. Y sin embargo, hermanos, teniendo conocimiento de la profecía, ¿qué podría pasarnos? Un papelón. Que así como Pedro salió defendiendo ayer la causa con un cuchillo, que no llegue a pasar con nosotros, hermanos, porque antes del cumplimiento de las profecías de Jesús, ¿qué hubo? ¿Qué aprendimos hoy? Hubo un Getsemaní. Y ahí fue donde Jesús le dijo, acompáñenme, era la preparación para el cumplimiento o el desenlace de las profecías, acompáñenme y hagan oración. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron. Y hermanos, por haberse dormido, cuando viene el cumplimiento de la profecía, a puro cuchillo. No, hermano, no podemos. Ese fue el mensaje de esta mañana. Algo parecido en la tarde ahora, hermanos. Otro paralelo. Está revelado en la Biblia, hermanos. Pero antes, leamos el principio de los paralelismos. Eso es lo que nos importa ver. Esto aparece en 1 Corintios, capítulo 10. Es lo que se llama tipología. Ese es el nombre que le damos como adventistas, que le dan el mundo teológico en general. Significa que hay un modelo primero, que se le llama tipo. Ese modelo tiene contenidos, tiene cosas positivas, negativas. Y entonces viene un segundo modelo, al cual llamamos antitipo, y que a ese segundo modelo vemos los paralelos. Miren cómo lo hace el apóstol Pablo. Fue genial, hermanos. A él se le ocurrió. Es decir, al Señor, y le inspiró a Pablo que lo escriba. 1 Corintios, capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, esos hermanos son la gente de Corinto. Ellos van a constituirse en el segundo modelo. Va a describir el primer modelo, que es la gente del desierto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, los antiguos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y hermanos, hasta ahí la historia del Éxodo es tal, una historia. Pero ahora, hermanos, el apóstol Pablo le va a sacar un significado nuevo, que no lo había hasta ese momento. ¿Cuál es? Que esa gente fue bautizada, que esa gente comió comida espiritual, que esa gente salió para estar con Cristo. Es lo que leemos a continuación. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Con esto Pablo quiso decir que aquella gente del desierto constituyen una iglesia que empezó su historia, ¿con qué? Con un bautismo. Así, hermano, empezó esta gente. Saliendo del Mar Rojo de una forma milagrosa, conocemos la historia, el lecho seco, allí fueron bautizados, salen aquí, hermanos, a una vida espiritual. Y era comer el pan espiritual, tomar la bebida espiritual, seguir a Cristo. Así también ustedes, es lo que Pablo está diciendo. Lo va a decir un poco después. Sácanle significado a esa historia, lo que Pablo le está diciendo. No es solamente historia, es historia con significado, para que tú saques un mensaje. Muy bien, avanzamos. Versículo 5. Pero de los más de ellos, eso forma parte del paralelismo todavía. No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. La palabra original en griego, hermanos, en el Nuevo Testamento es tipo. Le sucedieron como tipos, así que Él es el tipo para que tú, que vas a ser el antitipo, no cometas el error de aquella gente. O tú hagas las cosas que esa gente hizo. Es decir, imites los aciertos, evites los errores. Entre un modelo y un segundo modelo. ¿Se va entendiendo, hermanos, hasta acá? Eso es lo que enseña Corintios 10. Así veremos un paralelismo, que es el que quiero traer. Y lo vamos a ver en diapositiva. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia apostólica y la iglesia adventista. Es tremendo, hermanos, una cosa que me estremece. Que hay cosas que la iglesia apostólica hizo bonitas, pero vamos a ver el desenlace. Y ahí es donde, hermanos, yo necesito que estemos todos oxigenados, porque veremos cosas, y es muy poquito, el seminario es largo, solamente lo voy a resumir. Pero sigamos con el principio, que es lo que importa, la base bíblica para este estudio. ¿Qué enseñó Pablo? Fíjense, hermanos, otra vez el 6, cómo Pablo establece paralelos entre los dos modelos. El modelo número 1, que es la gente del desierto, y el modelo 2, que es, ¿quiénes son? Los corintios, la iglesia, los oyentes de Pablo en ese momento. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjense los paralelos, No seáis idólatras, es decir, ustedes, el segundo modelo, los corintios, como algunos de ellos, el primer modelo, la gente del desierto, los judíos del Éxodo, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, es decir, nosotros, los de esta generación, como algunos de ellos de la antigua generación, fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor, nosotros, los del segundo modelo, como algunos de ellos, los del primer modelo, lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y entonces la conclusión. Y estas cosas les acontecieron como tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Vemos, hermanos? Está escrito allí para que saquemos lecciones y de cosas que les pasó. Pero más, hermanos, fíjense cómo Pablo termina este paralelismo. Fíjense que arrancó comparando la generación, la nuestra, en aquel tiempo los corintios, hoy nosotros, con cómo se originó aquella congregación. ¿Cómo se originó? Saliendo en el desierto, fueron bautizados. ¿Cómo terminó? Tristemente. Esto aparece en Hebreos. Pablo escribió Hebreos, capítulo 3, al final, a inicio del 4. Ahí vemos otra vez el paralelismo de cierre. Y nuevamente, compara a ambas generaciones. No hagan lo que hizo aquella generación. Y es lo que yo diría hoy, hermanos. Cuando escuchemos el paralelismo de lo que pasó con la iglesia apostólica, especialmente en el desenlace, hay una parte, hermanos, que está en Hechos de los Apóstoles, que describe poquito antes del fin de Jerusalén, un grave error que cometieron los dirigentes de Jerusalén. Hoy, hermanos, podemos correr el riesgo de imitar esa situación. A ver, miremos Hebreos capítulo 3, desde el versículo 17 en adelante, el desenlace de la iglesia del desierto y el desenlace que le podría pasar a la iglesia de Corinto si no hacían caso al consejo, a la exhortación. 3:17 en adelante.
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Siguiente. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, el segundo modelo, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, el primer modelo. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, y ahí habla del segundo modelo, ¿se nota? Entonces, el primer modelo no logró entrar, no fueron aprobados por Dios, se perdieron por causa de incredulidad. No tuvieron fe. Y en cambio nosotros que estamos por entrar, ¿qué pasó? Temamos, no sea que nos pase igual. ¿Se ve, hermanos, el paralelismo? Ahora sí, Frank. Esta imagen es una imagen introductoria. Acá. Tal vez Francisco, si nos ayuda otra vez, cerramos todo. Apaguemos las luces también. Y podemos apreciar mejor allí el contraste, los colores y demás. La imagen que estamos mirando acá, hermanos, es el campo de concentración de Auschwitz. Está el 1, 2 y 3, todos en Polonia. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, ahí está la fecha. Triste situación lo que pasó con esta gente. Allí las palabras iniciales, están en alemán, significan el trabajo nos hace libres. Era la entrada con la cual eran metidos los presos, detenidos. Como 70.000 intelectuales pasaron por ahí, en el primer campo, y luego de allí eran llevados al segundo campo donde eran exterminados. Se calculan que en total murieron 1.300.000 personas en Auschwitz II, que quedaba a pocos kilómetros. Allí, hermanos, en ese lugar, hoy es un museo. Aparece un edificio que ustedes miran acá, el bloque 4, abajo, y adentro del bloque 4, una leyenda, que es la que yo quiero rescatar ahora para nosotros y para nuestro estudio, una leyenda que ya la hermana Juan lo había dicho también. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Este es el señor Santayana, filósofo español, naturalizado americano de esa fecha, y que él dijo esa frase. Y hermanos, esa frase pegó, de modo que en ese campo de concentración de Auschwitz lo pusieron. Ahí está. ¿Sí? Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Hermanos, quien olvida la historia del Éxodo, el corintio está condenado a repetirlo. Por algo, Pablo dice, no forniquen, miren lo que le pasó, es que Dios es bueno, y te va a pasar igual. ¿Y cuántas cosas? Porque así como ellos fueron bautizados, tú también te bautizaste. Ellos forman parte de la iglesia, siguen a Cristo, tú también. Y hermano, el paralelo va y viene. Pero ahora, hermanos, cuando estudiamos de la iglesia apostólica, situaciones de aciertos, pero como el tema general es el desenlace de la iglesia apostólica. Eso es lo que nos importa. ¿Qué pasó en la parte final? No en la parte del comienzo, hermanos, ya la conocemos, está buenísima. Pero la parte final de la iglesia apostólica y la parte final de nuestra iglesia en la que estamos ahora transitando, en estos días. ¿Cuándo viene? No sabemos, pero estamos, no hermanos, en los comienzos del movimiento adventista. Esto ya pasó con los pioneros, ahora estamos en la etapa final. La hermana Juan ya lo había dicho de otra manera. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Avancemos seguros hacia adelante, hermanos, recordando cómo Dios nos fue guiando en el pasado. Entonces, este es el contenido del tema. Y aquí, hermanos, miramos a los líderes de ambas comunidades. En este caso, el apóstol Pablo, sentado escuchando la exhortación que da Jacobo y los ancianos. ¿Alguien recuerda qué parte de la Biblia aparece esta escena? Es un dibujo bonito. El apóstol Pablo sentado, visitando Jerusalén, él trae dinero,
Él lo va a contar en sus cartas que había publicado antes, Romanos, Gálatas, ya había sido publicado. Primera y segunda de Corintios ya había sido publicado, y primera y segunda de Tesalonicenses ya había sido publicado. O sea que esas cartas ya corrían. Y Pablo visita, pero es aquí que el líder máximo, el presidente de la iglesia en ese tiempo, Jacobo, con su grupo de ancianos, lo reciben muy bien, pero luego le dan exhortaciones que van a ser gravísimas y erróneas. ¿Alguien recuerda, hermanos, la escena? Hermanos, hay hermanos que levantan la mano, y el hermano Juan le atinó, el hermano también le atinó. Pero hay algunos de nosotros que no le atinamos porque olvidamos. ¿Y eso dónde está? ¿Por qué, hermano? Ahí está la clave. ¿Clave de qué? Hermanos, ya vamos a mirar. Aquí estamos mirando al pastor Ted Wilson con su junta de delegados del concilio anual del año 2013. Podría haber sido el 14, aún el 15. Recuerden que fue el concilio previo al Congreso Mundial que hubo, el 14 al 15. El 15 fue el Congreso Mundial de julio en San Antonio. Entonces, ahí se reúne el presidente mundial y da sus exhortaciones. Líderes que se reúnen. Acá, el liderazgo eclesiástico afrontando problemas y desafíos. En el caso acá del texto, al día siguiente Pablo entró a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron. Entonces, abreviando el texto de Hechos 21, ahí está. A causa de los malos rumores que en cuanto a ti se les ha informado a los muchos judíos que han creído, haz esto que te decimos. Y ahí, hermanos, un muy mal consejo. La hermana White, en Hechos de los Apóstoles, describe esta situación y no da, ella habla del fruto de la cobardía. No fue un consejo del Espíritu Santo. Y allí, hermanos, apareció un grave problema. En el caso acá de los paralelos con la iglesia adventista, y uno va a decir, pero pastor, usted sacó paralelos. Es que la hermana Juárez ya los había traído, tan el deseado. Y varias citas que vamos a poner acá, para que no digamos, estos paralelos son muy curiosos ya, pero me parece que es fruto de la inventiva, del ingenio, de la mente que anda por ahí descansada. No, no es así, hermanos. Cuando hay citas de Elena White, te provocan. Tú no puedes, ¿qué pasó acá? No lo estamos mirando, ahí está la cita. ¿Cómo así? ¿De dónde vienen los paralelos? Aquí, hermanos, el presidente de la Asociación General, el pastor Wilson, dirige una palabra de exhortación, octubre del 2013, a líderes y delegados durante las sesiones del Concilio Otoñal del 2013, eso es octubre, en donde se abordaron asuntos y problemas, en fin, que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Lástima que no se puede ver más, pero ya tenemos la esencia de lo que dice. 3 catástrofes en común, y las 3 traen un mensaje. ¿Cuáles son las más grandes catástrofes que registra la Biblia? La primera, o vamos a ver las 3. El Señor Jesús ilustró la destrucción que vendrá sobre nuestro mundo con 3 grandes devastaciones. La primera, el diluvio. El segundo, el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y la tercera, la desolación romana sobre la ciudad de Jerusalén. Recordamos, del año 70. Como en los días antes del diluvio, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, allí hay un mensaje. En esos días antes del diluvio pasaron cosas, pero especialmente pasaron cosas con el héroe del diluvio. ¿Quién fue? Noé y su familia. Pues, hermanos, es sabio que yo, frente a una situación calamitosa que me está viniendo, ¿cuál es? El fin del mundo. Aprenda de aquel héroe para que yo no cometa los errores que aquel héroe no cometió. Los aciertos, él y su familia. Eso vamos a ver ahora. Segunda devastación. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, es decir, el fin del mundo. Entonces, notemos, hermanos, segunda comparación, como fue en los días de Lot. Así como el fin del mundo de Sodoma, así el fin del mundo que se nos avecina. ¿Quién fue el héroe allí? Lot, con su familia. Mayormente Lot. Hermanos, las cosas que él hizo son las cosas que yo tengo que hacer hoy. Y si me llego a perder en gran medida es porque descuidé ese modelo. Por eso es un tipo, hermanos. Es un modelo que tiene cosas. Pero aquí que el tercero es el que más nos interesa para nuestro estudio. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas en que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él entonces dijo,
vamos a tomar Lucas 21, que lo desgrana mejor, más bonito. Es igual que Mateo 24. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces habrá señales en el sol, la luna y angustia de las gentes, y verán al Hijo del Hombre. Esas son palabras de Jesús. Mientras Jesús enmarcó la desolación de Jerusalén como una señal del fin, la hermana White señala que es un tipo de él. Es decir, la destrucción de Jerusalén tipifica la última gran destrucción del mundo por fuego, evento de los últimos días. Un símbolo de la destrucción final deseado. ¿Qué significa esto, hermanos? Al ser un tipo, significa que Jerusalén me enseña, allí la historia de... Les digo más, hermanos. En el YouTube hay un documental hecho por la BBC, está en español, de la caída de Jerusalén. Y allí narrada por Josefo. Está muy bonito, a quien le gusta esta historia de Jerusalén. Lo tenemos, ¿dónde lo tenemos nosotros como adventistas? ¿Y qué más? El hermano latino, ya, métale el gol nomás. ¿En qué capítulo? Capítulo 1. Gracias, hermano Juan. Usted está documentado y eso es bueno. Hermanos, pues leamos capítulo 1 del conflicto de los siglos. Tenemos un resumen allí, descrito por la profetisa. Para que, hermanos, cuando acontezca no cometamos errores como aquella gente cometió. Algunos de ellos cometieron. Es sabio de un creyente que si el Señor da modelos acá, y nosotros por ignorancia, más que ver modelos, pasarme una hora mirando la BBC ahí, la caída de Jerusalén, yo prefiero ver la novela, porque con el cansancio, quiero ver, hermanos, así nos va, eso escuchamos hoy al mediodía. Nuestra salvación puede perderse por cómo invertimos el tiempo. Hay tantas cosas para observar y aprender lecciones, que fue lo que el apóstol Pablo dijo, de modo que cuando acontezca, ahí me acuerdo, no, ya, cuidado, incluso algún dirigente, un pastor, un anciano, pero fíjense lo que pasó con esto. Si la hermana White dice que Jerusalén tipifica la última gran destrucción, es decir, es un tipo, o luego un símbolo, es sabio, hermanos, que escuchemos. Por eso recomiendo que si queremos ver ese video, casi una hora, y allí alguien que o se está dramatizado como que fuera Josefo, tan Tito, Vespasiano, en fin, los generales, luego emperadores, y cómo toman a Jerusalén. Y hermano, lo van narrando, y uno se ahorra horas de lectura. Si a alguien no le gusta leer y quiere ver imágenes, está bien, pero infórmese. De modo que cuando llegue el momento de aprender lecciones, no digamos, esto yo no entiendo, me aburre, historia, Josefo, ¿y eso qué? De paso, hermano, recordemos, Josefo fue un historiador contemporáneo del apóstol Pablo. Él murió en el tiempo del apóstol Pedro. Él escribió cuando moría el apóstol Pedro y aún Pablo pasaba... sí, pero estoy diciendo que cuando murió Josefo, él escribió cuando estaban pasando los hechos de la destrucción de Jerusalén. Entonces, es un testigo de primera mano. Él lo miró todas esas cosas. Y entonces acá lo que escuchamos esta mañana, recién, el principio de los tipos bíblicos, modelo o tipo que se corresponde con otro modelo homólogo o correlato afín o contraparte llamado antitipo, es explicado por el apóstol Pablo. Dado que este principio aparece revelado en las 3 catástrofes, será útil conocer qué atributos caracterizaron a aquellos modelos a imitar por los que fueron librados. En los 3 casos tenemos 3 modelos. A ver, vamos a ver el primero, hermanos. Noé. Predicador de justicia, segunda de Pedro capítulo 2, 5. Dice pregonero. Por lo tanto, hermanos, si Noé se salvó, una de las características de Noé, ¿cuál era? Predicar. Y con el hermano Juan, pues, exhortaba hace rato de la obra misionera. No, hermano, discúlpeme, pero yo voy a dormir la siesta. Usted vaya a predicarse. Pero hermano, vente, vamos a tocar. Ayúdame, yo quiero que ores. Yo toco la puerta, yo me hago cargo, yo hablo. Tú oras por mí. No, hermano, no. Que me da sueño después de comer, así que yo lo veo después en la sociedad de jóvenes. Eso sí, Hermano, cuando actuamos de esa manera y queremos ser salvos, acá dice pregonero, predicador. Hay que predicar, hermanos. Esa es una característica de este héroe. ¿Qué más? Él creyó y obró acerca de cosas que no se veían y así salvó a su familia al meterla en el arca. Eso está en Hebreos 11:7. Hermanos, tenemos que meter a la familia.
Es que mi esposa no quiere escuchar y mis hijos no me hacen caso, así que por eso yo vengo solo a la iglesia. No, hermano, te tienes que meter, trabaja duro, ora y vuelve a orar, y ponle una revista, haz algo. Ahí dice que salvó a la familia. No creas porque te salvas tú solo, es que mis hijos no quieren escuchar. ¿Captamos, hermanos? Estos son los modelos, aprendamos de los modelos. Ese es el principio que quiero traer acá. Así el Señor actuará con los creyentes piadosos como Pedro, según, ahí está el versículo. Aún su rescate del agua se convierte en tipo o modelo para un mandato del Señor, que fue el bautismo. El apóstol ahí habla de la forma como lo dice en español, se traduce de un modo distinto, pero en el idioma original es tipo, el bautismo. Hermanos, lo que pasó con el diluvio llega a ser un tipo del bautismo nuestro. Siguiente modelo, Lot. Lot fue librado porque siendo justo, afligía su alma justa, viendo y oyendo las iniquidades de los sodomitas. De la misma manera el Señor librará a iguales piadosos en el día del juicio final. Recuerden que hoy hablábamos de aquellos que gimen y claman. Entonces, Lot afligía su alma. Hermanos, cuando escuchamos de las faltas que cometen otros hermanos o los pastores, ¿qué hacemos? ¿Recuerdan hoy? La hermana se sonríe. Sí, hermano, empezamos con el celular y que escuchamos eso hoy al mediodía, hermanos. Y acá dice que afligía su alma. Hagamos eso. No más chismes. Y que andar regando que lo que hizo el pastor y que lo que no hizo el otro y que el anciano y con la esposa. No, hermanos. Es cierto que ocurren cosas que desagradan, pero no más chismes. Afligir el alma, viendo y oyendo las cosas que hacen. Exhortarnos. Hermanos, otra vez, si queremos salvarnos, imitemos a esos héroes. Ese es el principio, ese es el modelo. Pero el que más nos interesa es el nuestro, el de Jerusalén. Y al mirar el modelo, hermanos, que es la Iglesia Apostólica, y ver a algunos de sus líderes en la etapa final, ahí ya vienen los calambres. A ver si el tiempo alcanza, hermano, para mirar. Los que obedecieron la advertencia respecto del sitio romano dirigido por el general Cestio Galo, Mateo 24, del 15 al 18, Jesús había dicho, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ellos constituyen un modelo o un tipo para los que esperan la segunda venida. Miren la palabra de Jesús. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, las mismas palabras, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo, no se vuelva atrás. Lucas 17. Aún la esposa de Lot se convierte en un modelo para el tiempo final. ¿Alguien recuerda cómo el Señor se refiere a la esposa de Lot? Pero hay una frase, ¿cómo lo expresó el maestro? Acordaos de la esposa de Lot. Ahí se convierte en un modelo. O sea, no imiten, acuérdense de lo que le pasó. ¿Por qué? Porque ella se miró para atrás. Si andamos así, hermanos. No, hermano, tú me dices predicar y yo no sé si abrazar, eso me trae muchos problemas. Yo estoy mirando que hice mi casa y ahora me está diciendo que yo tengo que ir a edificar en México porque viene la ley dominical. Hermano, ¿y qué hago yo con esta casa? Estamos mirando para atrás, ¿sí o no? Y ya Jesús había dicho, recuerden a la esposa de Lot. ¿Qué conducta ejemplar tuvieron aquellos primeros cristianos o tipos que se correspondan con nosotros hoy antitipos? Podrán hallarse más paralelos en la obra de los que habiendo oído el discurso profético de Jesús en el año 31, fue cuando Jesús lo dijo, se afianzaron por 35 años hasta la intervención salvadora de Cestio Galo en el año 66. ¿Qué lecciones hay de ello para nosotros hoy? 35 años, hermanos, desde que Jesús lo dijo, año 31, hasta que vino Cestio Galo e hizo algo y ahí se salvaron, pero de una manera heroica, aquellos cristianos. 35 años, que a ver si lo pudiéramos ver rápidamente. ¿Les parece? ¿Podemos? Sí, hermano. ¿Cómo arrancamos, hermanos? El discurso de Jesús es inevitable. Lucas 21, versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, él dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder?
Vamos a ver, hermanos, el cambio de colores, porque hay algo en la frase de Jesús. Ya vamos a mirar. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Versículo 2 en adelante. Pero antes de todas estas cosas, que lleguen a su plenitud, que se cumplan todas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. Hermanos, ese yo es Cristo morando en el corazón. Cuando Jesús mora en el corazón, hermanos, no es que no tenemos que estudiar, no, es, tú has estudiado y te has preparado, pero si Cristo mora acá, no te preocupes, Él va a poner la cara. Pero hermanos, si Jesús no mora en el corazón, por más conocimiento que tengamos, no podremos. Jesús dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sigue más todavía. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y termina con el versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora bien, hermanos, fijémonos acá. Ustedes ven los colores que son distintos. ¿Por qué? Las señales que Jesús dio cuando le hicieron la pregunta, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Cuando Él comienza a enumerar, curiosamente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, se observa que hay distinciones en las señales. Estas, por ejemplo, este grupo, el azul que aparece acá, son señales puertas afuera. Mientras que las otras son señales puertas adentro. Puertas afuera. Guerras, o sea, las puertas del templo acá del monte hacia afuera. Afuera, en la calle, en el mundo secular, ¿habría qué cosas? Guerras, sediciones, nación contra nación, terremotos, hambres, pestilencias, terror, señales en el cielo, etc. Pero puertas adentro, hermanos, es lo que nos importa. Te involucran a ti y a mí. ¿Cuáles son? Que nos echan mano, nos persiguen, nos entregan a las sinagogas y cárceles, llevados ante reyes y sacerdotes. Esto será ocasión para testificar. Aún seremos entregados por padres y hermanos y parientes y amigos. Yo agregaría, y por pastores. A ver, entregados por pastores. Ahí sí que ya no leo eso yo allí. Yo sí leo. Cuando empecemos a mirar los paralelos. Y cómo en Jerusalén, estos textos que se cumplieron, un pastor entregó a un miembro de iglesia. ¿Alguien recuerda? Está en Hechos. Vamos a descubrir. Puertas adentro, todo lo que pasa, hermanos, con nosotros. Así que no nos sorprendamos si padres, hermanos, parientes, amigos, yo agregué pastores, que seamos entregados. ¿De dónde aparece eso? Más, fíjese, hermano, en cuanto a las señales, el Señor da una puerta de escape. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea, huyan, huyan, huyan. Esta es la señal que yo les doy. Es una señal, puerta de escape. Pero finalmente, hermanos, esa puerta, ¿qué le pasó? Fue derribada. La derribaron. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mientras que aquí había una posibilidad, la última, para salvarse, eso pasó en el año 66. Luego de ello, el que no aprovechó, cayó en la trampa. Y esa puerta fue destruida. O sea, Jerusalén fue destruida. Hermanos, esto que estamos leyendo acá, reitero, es Lucas 21, desde el versículo 5 al 24, y que Jesús lo dijo en ese año poco antes de morir. Ahora, siempre lo hemos tomado como adventistas, estas señales que aparecen acá especialmente, para el tiempo del fin. Pero poco hemos examinado que estas señales tuvieron su primer cumplimiento en el primer siglo, y por vía de paralelismo se cumple hoy en nuestro tiempo. La hermana White va a dar luz al respecto. Si es así, pues vamos a mirar lo siguiente. Paralelos en el desenlace de la iglesia apostólica y la iglesia adventista. Recuerden que lo que nos importa es el desenlace, la parte final de ambas comunidades. En el caso de la iglesia apostólica, hermanos, seminario que vuestro servidor preparó, que solamente se va a ver la introducción, que es esta parte nomás, se observan dos cosmovisiones confrontadas a partir de Hechos 21. Allí es el momento que uno tiene que prestar mucha atención. ¿Qué pasó en el liderazgo de la iglesia apostólica, donde hay dos posturas distintas? ¿Cuáles son las posturas? Hay una cosmovisión o una forma de ver las cosas, eso es cosmovisión, del apóstol Pablo con respecto a Jerusalén y al fin, y una cosmovisión totalmente distinta del gran líder de ese tiempo. ¿Quién era? Jacobo. Al punto que Jacobo le aconseja, mira, Pablo, como hay malos rumores, te sugerimos que te metas en el templo para que todos vean que tú andas ordenadamente. ¿Qué es esto? Hermano, déjenme que avancemos porque es tremendo. Describir esta situación acá de lo que pasó con la iglesia apostólica es tremendo. Y ahora, hermanos, a nosotros como adventistas nos está pasando lo mismo. Ese es el estudio del paralelismo. A ver. Dos cosmovisiones confrontadas. ¿Quiénes son? Pablo y Jacobo. Pablo, que tiene una visión bíblica, lo que Jesús reveló, mientras que la otra es una visión de la situación, del entorno, de la cultura. Es lo que tiene Jacobo. Le da más importancia a llevarse bien con el santuario, con el Sanedrín. Avancemos más. No solamente eso, hermanos. Hay dos mensajes que se oponen, que se excluyen. Hay un mensaje de Pablo, Paulino, que es el que provoca que el Sanedrín lo odie, lo quieran matar. 2 veces aparece ahí el intento de matar a Pablo. Mientras que hay un mensaje más popular, el judaico, al cual Jacobo se pliega. Llevarnos bien con el santuario. Como consecuencia de ello, hermanos, viene algo que no agrada mucho. Eso ya lo muestra Hechos 21 en adelante. Un liderazgo impreciso frente a los eventos finales. Eso es dramático. Cuando no se toca la trompeta certera, los miembros de iglesia, al escuchar la trompeta, pero ¿cómo hago? ¿Lo sigo al apóstol Pablo, que él habla que el fin de Jerusalén es inminente? ¿O Jacobo, que él dice que podemos llevarnos bien con el Sanedrín y entrar al templo y los 4, ya la ley ceremonial había terminado, y sin embargo, con el voto de Nazaret? ¿Se nota esto? Liderazgo impreciso, incierto, indefinido. Junto con esto, hermanos, viene más todavía. Y es que las profecías que Jesús había anunciado, profecías escatológicas, o sea, respecto del fin. Y fíjense, hermanos, comienzan ahora a estudiar los textos de Lucas 21 hasta el final, 8, 11 y así sucesivamente. La pregunta que surge es, ¿qué cumplimiento? Perdón, yo no veo ningún cumplimiento. ¿Cómo que no? Jesús dijo esto. Bueno, pero se referirá a otra cosa. La pregunta es, ¿cuáles cumplimientos? ¿Por qué, hermanos? Aquí aparece algo muy interesante, y es que los líderes de la iglesia apostólica, ante cumplimientos que Josefo contemporáneo describe
tremendas cosas los líderes, ¿qué están haciendo con esos cumplimientos? En lugar de animar a la congregación, hermanos, no, la iglesia se va para abajo. Por eso el desenlace. Avanzo más. Hay un giro inesperado. Fíjense, esto abarca Lucas 21, versículo 8 al 11, y del versículo 12 en adelante. Ese giro inesperado tiene que ver con un zarandeo que sufre la iglesia y pasar a dar testimonio. Esto será ocasión para dar testimonio. Son palabras de Jesús. ¿Cuál es el giro, hermanos? Hasta ese momento que se andaba tranquilo, como quien dice, con la cultura y la sociedad. Ahora, ¿alguien recuerda cómo dijo Jesús acá el cambio? Yo dije puertas adentro. ¿Qué pasó? Os tomarán y os echarán para que ustedes den testimonio. Hermanos, hasta el momento no hemos dado testimonio, excepto cuando salimos a la calle a tocar alguna puerta, o en el trabajo quizás, y hasta un testimonio un poco tímido. No. El Señor quiere algo más. Y Jesús lo había profetizado. Eso aparece en el texto que se leyó hace un momento, del 12 en adelante. Os echarán mano y hasta serán aborrecidos, serán traicionados. Y hermanos, tener ahí el aguante para soportar que mi cónyuge, que mi hijo o que yo traicione a otro, no puede ser. Si este hombre me predicó y mira con qué me sale. No, ¿dónde estoy metido? Advertimos, nos damos cuenta, hermanos. Eso es zarandeo. Y que tengamos que pasar adelante a defender lo que creemos. Ya estaba profetizado. Más todavía, hermanos. Jesús había profetizado el cerco, era la última gran señal salvadora. ¿Cuál era? Sestio Galo. Cuando veáis la ciudad de Jerusalén rodeada, sabed que el fin ha llegado. Así que huyan y huyan. Recuerden que él agregó, oren para no huir en sábado, para que no sea invierno, detalles sumamente interesantes, porque eso ocurrió en el tiempo de Josefo, y se alcanza ahí, comentamos. Y finalmente, hermanos, el cierre, la caída de Jerusalén. Pregunto, hermanos, este hilo de pensamiento, lo estamos siguiendo. Esto ocurrió durante el primer siglo. Jesús lo había predicho en el año 31, comienza ese desenlace a tomar efecto en el año 58, ese es el año que da el comentario bíblico, del encuentro entre Pablo y Jacobo. Año 66 se produce Sestio Galo. Año 70, la destrucción final. Desde el año 58 hasta el año 66 son 8 años, los últimos 8 años de gracia que va para la iglesia apostólica. Y hermanos, los hermanos están dormidos. Hoy, hermanos, por delante no sabemos si son 6, 8, 10, 12, 20, ni importa la cantidad de años. Puede ser que hasta sea en la generación de nuestros hijos. Está prohibido poner fechas, ¿sí? Así que, no, ese tema, pastor, y hagamos paralelos y que... No, hermanos, no. Saquemos principios. No más dormidos. No más dormidera. Ahora con la iglesia adventista, hermanos. Y esto es lo que nos interesa a ti y a mí. ¿Podremos ver paralelos? Sí, hermanos. Déjenme contar primero. Esto que estamos mirando acá, desde esta parte en adelante, Lucas 21, del 8 al 11, del 12 al 19, Lucas 21, 20 al 23 y Lucas 24, lo hemos leído hace un momento. Yo hablé de puertas afuera, puertas adentro, puerta de escape y puerta derribada. ¿Recuerdan? Lo hemos leído. ¿Sí? Pero ahora, hermanos, verlo en la iglesia adventista, por vía de paralelismo, se torna interesante, gracias a las citas de Elena White, donde muestra, hermanos, que, vamos a leerlas al revés. La hermana White establece paralelo entre esto, la destrucción final, y el fin del mundo. Entre esto, este cerco, y ¿qué otro cerco? Ahí sí, te invito a que tú, si tú leíste la hermana White, me digas, ¿dónde está el paralelo que la hermana White hace entre este cerco de Sestio Galo y... ¿Cuál es el cerco? Un cerco que rodea al mundo entero. Es la última gran señal. Y hermanos, el que se salva de esa señal ya no va a caer en el fin del mundo. Así como pasó con Jerusalén. ¿Cuál es ese cerco mundial? Si no lo saben, hermanos, no nos preocupemos. Está en la cita que vamos a leerla. Solo que el tiempo ya se me vence. Y quiero respetar el tiempo para el siguiente predicador. Por eso no puedo seguir más. Pero, la ley dominical. O el hermano lo dijo en términos bíblicos. Es lo mismo. La marca de la bestia, Apocalipsis 13, o la ley dominical.
Exactamente, hermano. La cita está en Joyas de los Testimonios. Y así empezamos a ver los paralelos acá, hermano, acá. Hasta que entonces nos encontramos con esto. ¡Wow! Los paralelos. Y no sea que estemos cometiendo errores nosotros. Por olvidar este modelo, por no estudiarlo, por desconocerlo. A ver, hermano, miren. La destrucción final, aplicación de la hermana White, mayormente en el deseado. Ahí aparecen, cuando ella analiza este sermón y hace el cumplimiento en el primer siglo y el cumplimiento en nuestros días. El cerco, la última gran señal salvadora, efectivamente la ley dominical. Un giro inesperado, tiene que producirse un giro, hermanos. Es lo que llamamos la apostasía omega, un gran zarandeo, doloroso, hermanos, para que se corte a aquellos hermanos que andaban en la dormidera, que vienen coqueteando con el mundo, que yo me llevo, voy a hacer un movimiento a favor de los, y me guardo los nombres porque... Tremendo, más todavía. ¿Qué cumplimientos? Se acaba, ya hace un par de años, se publicó un artículo del presidente de una de las divisiones en alguna parte del mundo respecto de lo que está haciendo Francisco I. Y uno lee, ¿cuál es la impresión? Hermano, no, ya deja, no es, ¿qué dijo que era el cumplimiento de la profecía? Hermanos, hay que agitar las cosas, despertarnos, en lugar de hacernos dormir. Y entonces, dos cosmovisiones confrontadas. La teología bíblica o situacional. Déjeme que lo ilustre. ¿Me permite que yo dé el primer ejemplo? Antes éramos conocidos como adventistas, como el pueblo del libro. Hoy, hermanos, con una situación reciente en la que hubo mucha expectativa con el voto mundial, más bien estamos siendo conocidos como el pueblo, ya no el pueblo del libro, sino el pueblo del libreto. El argumento de o el argumento, cada maestro con su libreto. ¿A qué cosmovisión confrontada me estoy refiriendo? A la ordenación de la mujer. Hermanos, eso nos dividió. No voy a decir si quién tiene razón, no hablo de ello. Lo que estoy diciendo es, hermanos, que el mismo texto bíblico en Gálatas capítulo 3 lo utilizan, hermanos, a favor de una postura y los hermanos lo utilizan a favor de la postura opuesta. En lugar del pueblo del libro, el pueblo del libreto. A eso me refiero con cosmovisiones confrontadas. Y esto es más bien reciente. Por eso digo, estamos en un camino descendente. Lo haré más rápido, así ganamos tiempo, hermano. Dos mensajes que se excluyen. Ahí tiene que ver el tema de la música. Dejo pendiente. Y un liderazgo impreciso frente a los eventos que estamos por delante. Yo conté el caso de un doctor en teología chino que se graduó en alguna universidad nuestra adventista y ahora en China, pues conmoviendo a sus oyentes adventistas allá en cuanto a la bestia. ¿Quién dijo que era el Papa? Y acerca del sábado y del domingo, acerca del santuario. Conceptos nuevos, tremendos, hermanos. Y las citas de Elena White. Con esto quiero concluir. Acerca del primer punto, hermanos, el número 1 que aparece acá, la destrucción final. ¿Será que hay, qué dice las citas de Elena White? Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo o 21 de Lucas, es igual, es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. La nación judía está ante nosotros como un ejemplo del agotamiento de la vasta paciencia de Dios. Con la destrucción de Jerusalén se simboliza la destrucción del mundo. ¿Notamos? El paralelo. Pero ahora veamos el siguiente paralelo, el ítem 2, este que está acá, y la ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Y la cita más completa dice, y el ángel allí despliega sus alas, se va para nunca más volver. Se acabó la misericordia. Ese es el tiempo, hermanos, de actuar ahí por la inminente ley dominical. Miremos más. Así como el sitio de Jerusalén
por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, etc. Citas en Joyas de los Testimonios. Están los paralelos, hermanos. Siguen más. Giro inesperado. El ítem 3. Así como pasó en la iglesia apostólica, ahora en nuestro tiempo. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad. Un paso adelante. Con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y a su causa. Que no están dispuestos a eso, los quita afuera. Acá, hermanos, es hora de jugarse. Las señales puertas adentro va a ser eso, jugarse. En eso consiste el zarandeo, hermanos. No podemos andar vacilantes. Permítame decirle que el Señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. De ahí el giro inesperado. Si el giro va por izquierda, si va por derecha, no sabemos, hermano. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta qué movimientos deben hacerse cuando la obra progresa bajo la dirección del ángel que se une al tercer ángel, está hablando del cuarto, en el mensaje que ha de ser dado al mundo. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Sí, hermanos, un giro impresionante. Y en ese giro, hermanos, algunos de nosotros que creyendo que la iglesia iba por acá y el giro dio por otro lado. Más todavía, el ítem 4. Entonces os entregarán para ser afligidos. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Padres y madres traicionaron a sus hijos e hijas traicionaron a sus padres. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y otros cristianos. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Así sucederá nuevamente. Ese es el principio, hermanos, del doble cumplimiento. Tipo y antitipo. Le pasó al tipo, nos va a pasar a nosotros. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal. Aún con respecto a los cumplimientos. Sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todas estas cosas son el principio de dolores, Mateo 24. Mientras estas profecías recibieron un parcial cumplimiento en la destrucción de Jerusalén, tienen una más directa aplicación para los últimos días. Pregunto, hermanos, ¿se ve el doble cumplimiento? Eso es lo que importa. Se cumplió en el primer siglo, se cumplirá en el nuestro. Mateo 24, del 6 al 8, que está citado, pero por el espacio no se puede poner. La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén. ¿Cuáles profecías? Guerras, rumores de guerras, varias cosas, hermanos. Se aplican más directamente en los días finales. El punto es, ¿qué pasó con la interpretación de esas profecías? Y ahí, hermanos, deberíamos preguntarle a Jacobo, ¿qué pasó? Que en lugar de animar a su gente, a diferencia de Pablo traía mucho fuego, hermanos, en su predicación. Jacobo más bien le dice a Pablo, no, tú acomódate, entra al templo, paga los gastos de los nazareos que ya terminan su voto, para que todos vean que tú andas ordenadamente con la ley. ¿Qué mensaje es eso? Acomodarnos al contexto, a la situación. ¿Se nota? Así, hermanos, hoy. No hables contra la homosexualidad. No hables. Porque si hablas, te cae la policía. No, hermanos. Y vamos a callarnos. No digo que andemos gritando, hermanos, la situación en que se vive es terrible, pero nuestro testimonio tiene que ser firme, eficaz, no impreciso.
Miremos más, hermanos, la aplicación, el ítem 3. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Que no nos pase como a Asa, al rey Asa, y su final inesperado. Él fue buen líder, pero pasó así con Jacobo, con el líder máximo de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para Jehová toda su vida. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. En el año 36 empezaron los problemas. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de la casa de Jehová y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo contra Baasa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, buscando pacto para pelear contra otro reino, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, locamente has hecho esto. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Al final de su obra, hermano, 41 años de gobierno, en el año 36, los últimos 5 años, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y murió. La pregunta, hermanos, es: ¿nos interesaría saber cómo terminó el apóstol Jacobo? ¿Bien o mal? Hermanos, miramos aquí hasta el ítem 3. Estos son los dos asuntos quizás más importantes del seminario de este servidor. El liderazgo impreciso que le pasó a Jacobo. ¿Por qué impreciso? Reafirmo, hermanos, Hechos 21, al leerlo, muestra a un líder, disculpen la expresión, pero con una palabra lo va a decir todo: coqueteaba con el santuario, coqueteaba con el medio ambiente, llevarse bien con el Sanedrín, con los sacerdotes y demás, cuando le dice el apóstol Pablo: haz esto que te decimos a causa de los rumores de que tú enseñas a apostatar de Moisés. Mira, tenemos 4 judíos que se van a rapar la cabeza, termina el voto de Nazaret, tú pagas los gastos, métete en el templo y que la gente cree que tú andas bien. No, hermano, Pablo andaba en otra onda, predicando acerca del fin. Leamos la carta a Romanos, Gálatas, 1 y 2 de Corintios y 1 y 2 de Tesalonicenses, que fueron escritas antes del encuentro con Jacobo. El encuentro fue en el año 58. Pablo ya había escrito mensajes acerca de que Jerusalén y Judá y el judaísmo y sus leyes se caían, y este otro retenía. ¿Se entiende eso, hermano? Lo de coquetear. Como líderes adventistas, ¿en qué andamos hoy? Lógicamente, hermanos, me refiero a los pastores y me refiero a ustedes. Y pastores todos incluidos. Y nuestros 2 ilustres visitantes también. ¿En qué andamos, hermanos? Aprendamos lecciones de lo que pasó con la iglesia apostólica. El seminario, hermanos, trae más información. Aquí nomás lo dejo. Quiero concluir con esta final ilustración. En Argentina yo tenía un pastor amigo, Pastor Escobar, que vivía en el barrio Evita Perón. Ella fue esposa del presidente Perón. Y en alguna ocasión, pues, nos pusimos de acuerdo para que yo lo visitara. Y me dice: mira, queda en tal lugar, y cuando llegues al lugar, mi dirección es tanto, pero con que llegues al tanque de la ciudad, yo ya me daré por satisfecho, yo te paso a buscar. ¿Ok? Entonces, voy y llego al barrio Evita Perón. Y entonces ubicar el tanque, era el tanque, el único que tenía el pueblo. Pues voy y, hermano, no doy con el tanque. Doy por aquí, voy por allá, y doy así, 20 minutos caminando, 20, 25, 30, y no había caso. Después de más de media hora, llamo al pastor Escobar. Omar, ¿dónde es esto? ¿Dónde estás? En tal parte. Oh, te queda cerca el tanque. Está bien, quédate ahí que yo te paso a buscar. Y así fue, hermano. Él me llevó.
Entonces me dice él, le digo yo, ¿por qué es tan complicado? Yo daba vueltas y vueltas. Mira el mapa y lo vas a entender. Y así fue, hermanos. Me tomé un tiempo, miré el barrio Evita Perón en un mapa. Y cuando lo vi, ahí entendí. La ciudad había sido construida como que fuera la cabeza de Evita Perón. Es decir, tenía su nariz, el rodete que la caracterizó, su cabeza, en fin. Y yo seguramente andaba perdido, no sé si en los oídos, en las narices, en alguna parte yo me extravié. Era un modelo, una maqueta de lo que luego llegó a ser la ciudad de Evita Perón. Hermanos, esto que está acá, esta es una maqueta. Es lo que sostiene este servidor. Por las citas de Elena White. No porque a Contreras se le ocurrió, él estaba con la mente volando. No, hermanos. Las citas de Elena White que acabamos de mirar hace un momento, donde establece paralelo entre esto y aquello, esto y aquello. ¡Wow! ¿Qué es esto? Paralelos. Y curiosamente, hermanos, desde el comienzo, Hechos 21, con lo que nos ha pasado como adventistas, de dos cosmovisiones confrontadas. Y yo dije, di el ejemplo. La ordenación de la mujer al ministerio. Y que no digo, hermanos, si estuvo mal o estuvo bueno, quién está a favor. No hablo de ello. Yo estoy diciendo que antes éramos conocidos como el pueblo del libro. Hoy somos conocidos como el pueblo del libreto. Es tremendo, hermano. ¿Qué pasó? Estamos divididos. Y sin embargo, hermanos, estos hermanos que sostienen un punto son tan fieles, tan bonitos, tan lindos. Padres de familia, excelentes pastores. Y del otro bando son tan lindos, tan fieles, excelentes pastores, linda familia, predicando lo opuesto. ¿Qué pasó? ¿Se entiende? No estoy afirmando que quién tiene razón, estoy diciendo que no estamos unidos como antes, sino confrontados. Porque hay un fenómeno de por medio. O vemos las cosas de la forma bíblica o lo vemos de la forma situacional, según el entorno. Por ahí viene la raíz del problema, como pasó en el tiempo del apóstol Pablo y Jacobo también. Mis hermanos, quiero animar a los que estamos escuchando. Estudiemos la palabra de Dios. Los 3 libros que recomendé en la mañana: Preparación para la crisis final, Perfil de la crisis venidera, Eventos de los últimos días, las citas de Elena White. Cuanto más conozcamos, no gastemos más tiempo en televisión. Soy directo, hermanos, ya dejémonos de tonterías. Ya no más. Y si tú tienes tu celular o tu computadora, aprovecha bien el tiempo, lee, ve a los cultos, pide a los hermanos, pastores, hermanos, predicamos de las cosas que están ocurriendo. Hermanos, y no con alarma, que con miedo, no. Esto es ser sabio, extraer el mensaje, de modo que cuando lo atravesemos, como escuchamos esta mañana, lo hagamos gallardamente como Jesús, que él conocía los eventos de su profecía, de su desenlace. Sabía que iba a ser torturado, azotado, de todo. Pero ¿qué hizo con sus amigos? Vengamos aquí al Getsemaní. Vamos a orar intensamente para afrontar semejante situación. ¿Y qué hicieron los hermanos, sus amigos? Se durmieron. Hoy, hermanos, no es tiempo de dormirnos, es orar para que lo que venga, si viene por derecha, por izquierda, por donde fuera, violento, suave, lo que fuera, encuentre un corazón seguro en el Señor, gallardo, que ha orado, que ha confiado en Dios, que depende del Señor. Y que en lugar de decir, qué abrumador o que es esto, no lo puedo aguantar. No, hermanos, quiero concluir con la última cita de la hermana White. Es un regalo, hermanos, para mi espíritu y espero que sea para ustedes también. Los 3 requisitos esenciales para el pueblo del fin. No necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente, ponerlo hacia arriba, boca arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en esta oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra, déjame proclamar el mensaje, permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Al buscar así a Dios, permítanme decirles que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Fíjense, hermanos, 3 elementos: mantener limpio el recipiente, confesar nuestros pecados. Si tenemos pecados acariciados, hermanos, hay una tarea para hacer. Ponerlo boca arriba. Bueno, mirar las cosas del Señor, no tanto que se me vence la hipoteca y que cómo hago para pagar porque me rayaron el carro, hay una rayita que me hicieron, pero para mí es dramático porque lo tengo en lease y cosas raras. Y hermano, y perseverar en esta oración preciosa. Pero falta una cuarta. No necesitan preocuparse, dice lo mismo que arriba,
No necesitan estar pensando que llegará un momento especial cuando serán crucificados. El tiempo de ser crucificados es justamente ahora. Cada día, cada hora el yo ha de morir, ha de ser crucificado. Y entonces, cuando llegue el momento y sobrevenga la prueba en serio, al pueblo de Dios, los brazos eternos los rodearán. Los ángeles del Señor forman un muro de fuego en torno de ustedes y los liberan. La cita completa pues está en inglés ahí, y esto es parte, alza tus ojos en esa página. Hermanos, si tenemos miedo del futuro, esto es, crucifiquémonos ahora en cuantos hábitos feos que tenemos, para que lo que venga, encuentre un corazón en el Señor ya preparado. Dios nos bendiga. Amén.